día de hoy vamos a pasar a explicar cómo montar un polifreno o palán simple. ¿Qué es y para qué nos sirve? El polifreno no deja de ser un sistema, ¿vale?, donde participan una polea y un bloqueador. Y es el sistema más sencillo que podemos realizar para izar un peso. ¿Dónde nos puede ser útil? Nos puede ser útil pues en la práctica de la escalada en grandes paredes, ¿vale?, en big wall, o por ejemplo en espeleología, ¿vale? Entonces, hemos de tener en cuenta que el polifreno, a diferencia del polipasto o palán compuesto, no desmultiplica la fuerza que nosotros debemos ejercer para izar este peso. Sencillamente nos aporta unas ligeras ventajas, como son que al pasar este peso, o sea, digamos, la cuerda que iza este peso, la pasamos por una polea, estamos minimizando el rozamiento, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos va a ser más útil de esta manera, como digo, que si lo izamos manualmente utilizando, por ejemplo, un mosquetón como ayuda, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, al utilizar una polea para izar este peso, minimizamos el rozamiento. Pero como digo, la fuerza es prácticamente la misma que si izáramos el peso a pulso, ¿vale? Otra ventaja más que nos aporta este sistema es el hecho de que al llevar incorporado un freno, al llevar incorporado un bloqueo, en el momento que nosotros estimemos oportuno, podemos parar y detener el ascenso, bien porque estamos cansados o por cualquier otra circunstancia, dejando en el punto donde hemos detenido la maniobra de izado el peso. No baja, se bloquea y queda en ese punto. Por lo tanto, ya tenemos, pues eso, dos ventajas respecto al izado a pulso. O sea, hay que tenerlo presente, ¿vale? Es útil conocerlo, ¿vale? Siempre, si disponemos de material y del conocimiento, es bastante menos trabajoso montar un polipasto, como ya se ha mostrado en vídeos anteriores, pero, bueno, pues si no lo tenemos o no recordamos la instalación, pero sí tenemos algo de material, podemos montar lo que estoy diciendo, el polifreno. Vamos a pasar a explicar cómo montarlo. Primeramente, hoy vamos a utilizar una polea ligeramente mejorada respecto a lo que hemos utilizado en vídeos anteriores, por ejemplo en el del polipasto. Es una polea que soporta un peso mayor, ¿vale? Es más robusta y la concepción interna de esta polea, los rodamientos, ayudan a que ese rendimiento sea pues lo más fino posible, con lo cual nos va a ayudar, pues como digo, a que el rozamiento sea mínimo, ¿de acuerdo? Bien, lo que sí que vamos a instalar esta polea es de forma diferente a como lo hemos instalado pues hasta ahora, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar lo que sería el orificio central, no vamos a instalar a la hora de sujetar esta polea al punto que nos va a servir como a la reunión o al punto donde vamos a tomar como referencia el izado del peso, no lo vamos a pasar por el orificio, ¿vale? No vamos a pasarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque este orificio, este agujero, lo utilizaremos para pasar, sí que pasaremos un mosquetón, pero es el lugar donde vamos a instalar el freno, donde vamos a instalar el bloqueo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitaremos mosquetones que tengan una anchura suficiente para soportar la polea, como podéis observar, de esta manera. Para poder soportarlo de esta manera, montado así. Una vez, como se puede abrir, es una polea móvil, las partes son móviles, lo podemos abrir e instalarlo de esta manera, ¿vale? Por tanto, siempre podemos prever en nuestro petate, ¿de acuerdo?, llevar mosquetones diferentes. Por ejemplo, estamos practicando espeleología, lo más normal es que llevemos mosquetones simétricos, ¿vale? Y en este caso no nos va a ser posible, por lo menos con esta polea, instalar esos mosquetones simétricos, ¿vale? Prever eso, llevar uno o dos mosquetones con una anchura superior, ¿de acuerdo? Vale, tenemos predispuesto el mosquetón ya pasado por el anclaje donde vamos a izar el peso.
Y tenemos un petate, el cual queremos izar, ¿vale? Al cual ya le hemos sujetado una cuerda, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer, abriremos la polea y pasaremos la cuerda normalmente por su interior, ¿vale? ¿Vale? La polea pasada por el interior, o sea, la cuerda, perdón, pasada por el interior de la polea. Bien, ahora nos vamos al mosquetón que tenemos en la instalación y lo montamos tal y como hemos explicado anteriormente, ¿de acuerdo? No hemos utilizado el orificio de la polea para pasarlo, sino de esta manera, ¿vale? Cogemos otro mosquetón y este sí que lo colocamos en el orificio, ¿de acuerdo? Tal y como se puede apreciar aquí, ¿vale? Bien, ahora es el momento de instalar el bloqueo. Es el momento de instalar el bloqueo. Nosotros vamos a trabajar con un bloqueador ventral, conocido como crawl. Para estas maniobras es bastante más adecuado, por la configuración de los propios orificios de los elementos, utilizar otro elemento muy similar a este, conocido como basic, ¿de acuerdo? Pero como es seguro que llevaremos este elemento durante la práctica de la esperología con nosotros, si no disponemos de este material, como digo, el basic específico para esto, pues trabajaremos con él, que no nos va a generar ningún tipo de problema, dado que el sistema, el mecanismo es el mismo. Lo único que, como digo, puede diferir ligeramente la concepción de los orificios, que nos puede favorecer las maniobras de este freno, nada más, ¿de acuerdo? Bien, ahora viene el momento de instalarlo. Abrimos obviamente el gatillo que tiene, pasamos la cuerda y bien, yo voy a explicar cómo yo lo monto para que me genere pocos problemas. Si nosotros lo montamos, lo vamos a montar en el mosquetón que hemos pasado por el orificio de la polea. Si lo montamos de cara a nosotros, ¿vale?, donde nosotros observamos claramente el gatillo, de frente a nosotros, a la hora de producir el freno, la configuración del elemento va a chocar, ¿vale?, cuando se produzca el freno, va a chocar con la polea, nos va a generar, ¡pum!, nos la va a golpear, ¿de acuerdo? Con lo cual yo lo monto al revés, lo monto, pues no de cara, en sentido contrario, ¿vale? Pasamos la cuerda, abrimos el mosquetón, lo metemos dentro y ya lo tenemos montado. Cerramos el gatillo y ya lo tenemos montado. No hay más, ¿eh? Ya lo tenemos montado. Bien, como veis, la polea montada en la instalación, el mosquetón en el orificio y el freno colocado justo de esta manera, que como digo, a la hora de proceder a realizar el freno no nos va a molestar, no va a golpear la polea o la va a golpear lo menos posible, ¿de acuerdo? Y ya está, no hay más. Consiste en empezar a izar el peso, izamos el peso y en el momento que nosotros soltemos, como veis, se produce pues un bloqueo, ¿vale?, de este elemento. Aquí el crawl está haciendo el bloqueo y no hay más. Izamos, produce el bloqueo y queda suspendido hasta el punto donde nosotros hemos izado este peso, ¿vale? No hay más. Bien, lo que sí me gustaría matizar es que, por ejemplo, en esperología es seguro que vamos a llevar un puño acompañado del crawl. Entonces, si el peso que tenemos que izar es bastante voluminoso, pues siempre nos podemos ayudar de nuestro puño, pues para hacer una maniobra más fácil y más llevadera. Siempre nos va a resultar más fácil tirar de la instalación del puño que directamente de la cuerda, con nuestras manos desnudas sobre la cuerda. Y también matizar, en el caso de que, bueno, pues no tuviéramos lo que sería un crawl o un basic, tener en cuenta que el puño puede ejercer esas funciones de bloqueador, ¿de acuerdo? Este elemento nos puede valer perfectamente para hacer la función de bloqueo, ¿de acuerdo? Pues no hay más, es esto, un polifreno o palán simple para izado de un peso. Solo queda matizar un pequeño detalle, y es que si queremos, para evitar que este nudo a la hora de llegar a la polea nos pudiera, el canto vivo de la polea, el canto afilado de la polea, pudiera causar algún tipo de daño sobre nuestra cuerda, hay quien coloca lo que sería la parte superior de una botella, el cuello de una botella de plástico, pues encastado aquí, encastado en el propio nudo,
para evitar, pues eso, que se produzca cualquier tipo de daño cuando el peso llega, si es que no nos damos cuenta, cuando el peso llega a la polea y de esta manera lo protege. No hay más, ¿de acuerdo? Polifreno o palán simple. Adiós.